Hola, hola, nuevamente nos encontramos. Qué alegría, mis queridos amigos que están desde el otro lado, que nos están acompañando también en cada lección que vamos teniendo. Y vamos a compartir hoy un tema también muy lindo como lo que hemos venido teniendo hasta aquí. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Darío, ¿cómo estás? Sí, realmente una lección mejor que otra, ¿no? Vamos aprendiendo y descubriendo a Dios, todas sus facetas a través del libro de los Salmos. Y hay muchos salmos que hablan de Dios cuando acciona. ¿Cómo reacciona Dios cuando su pueblo sufre, cuando su pueblo clama? Es un Dios que se levanta, que obra, que responde. Eso vamos a reflexionar, analizar y disfrutar en este repaso. Pero antes vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que nos ayude a entender. Darío, ¿podrías orar? Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro donde estás. Querido Padre, nuestro buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tenemos la certeza que aún habitando en las alturas de los cielos, tú estás pendiente de cada situación que ocurre en este mundo. Gracias porque podemos conocer a ese Dios lleno de amor, de misericordia, que actúa en tiempo y forma ante la necesidad de cada uno de los habitantes de esta tierra. Buen Dios, quiero pedirte en esta hora por todas las personas que están escuchando este programa. Tú conoces sus corazones, conoces las situaciones que están viviendo cada uno de ellos como conoces las nuestras, Señor. Y queremos poner la vida de ellos y nuestra vida en tus manos, en el mejor lugar que pueden estar, para que sean cuidados y atendidos por ti. Gracias, querido Padre, acompáñanos en esta lección que vamos a tener, que podamos conocerte y entenderte, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de pasar a la lección o al repaso de esta guía de estudio, quisiéramos pedirles que dejen sus comentarios también y nos vayan contando cómo les está resultando el estudio de los salmos, si tienen algún salmo favorito de los que hemos estado estudiando, qué lecciones han sacado. Bien, distintas apreciaciones. Para nosotros es muy importante tener esa devolución, ese contacto con ustedes ahí a través de los comentarios y también que se puedan suscribir al canal, ¿no? Exacto. Y aparte de suscribirte, también ponernos en los comentarios si te gustaría acceder a estas lecciones en un formato de PDF o quizás en formato papel. Escribinos ahí, dejanos el pedido que quieras y nosotros de alguna manera te lo podemos acercar para que vos también disfrutes en profundidad estas lindas lecciones. Así que también va a aparecer un número de teléfono, podés llamar, escribir, dejar tu pedido de oración o también solicitar una guía de estudio de la Biblia para profundizar en los temas que presenta la Biblia, diferentes temas. Ahora nosotros estamos estudiando los salmos, pero hay tanto para estudiar, así que te dejamos ahí un número de teléfono para que te comuniques. Bien, ahora sí. ¿Sabes, Darío, que los salmos, muchos de los salmos presentan a un Dios que es un guerrero? Presentan a Dios como un guerrero. Y un Dios que es un guerrero hace de sus hijos guerreros también. Es muy bonito, el Salmo 18, pueden leerlo, subrayar, anotar, describe la reacción de Dios ante el clamor de su pueblo, cuando ve que sus hijos sufren, cuando son oprimidos, cuando están bajo mucha presión. ¿Cómo reacciona nuestro Dios? Y su reacción no es indiferente, sino es un Dios que reacciona, ¿bien? Y que interviene. Y además también vemos en la Biblia y en los Salmos cómo Dios hace de sus hijos guerreros también. ¿Querés darnos alguno de los ejemplos que mencionan? Sí, tenemos ahí, bueno, en distintas ocasiones que el pueblo tuvo que actuar en defensa por encontrarse con pueblos enemigos, incluso por ser atacados por algunos reyes o en situaciones incluso hasta familiares que sucedían en donde se veían esos ataques. Dios preparaba a X personas ahí en la historia de la Biblia para que hiciera frente a estas situaciones, ¿no? Mostrando no solamente que Él estaba presente, sino mostrándole las formas de defensa que hacía Dios, ¿no? Porque es muy interesante, Cintia, algo que dialogamos recién hace ratito, en el tema de que no dependía de las fuerzas humanas, no dependía del armamento o el ejército que se pudiera tener en su momento, sino que dependía justamente de dejarlo actuar a Dios y poner la confianza en Él.
Bien, en muchas historias, como decías, de la Biblia vemos al pueblo de Dios enfrentando batallas o rodeado por enemigos. Y aunque Dios utilizó a muchas personas para traer liberación y victoria al pueblo de Israel, el verdadero protagonista fue Dios, ¿no? Dios usó a personas como David o como Moisés o distintas personas. En las historias de Crónicas de los Reyes, ahí Sí, aparecen hay también muchas evidencias de esto. Interesante, apasionantes, me encantan las historias ahí de batallas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo Dios en realidad nunca necesitó mucha gente o muchas armas. Dios necesitó personas que creyeran que Dios podía intervenir y darles la victoria. Y es importante que cuando Dios nos da victoria o nos usa a nosotros para traer un éxito a su causa, a su reino, no nos adjudiquemos. O cuando alguien es de bendición para nuestra vida o nos abre alguna puerta, no dejar de dar gracias a Dios. Porque si bien es importante agradecerle a la persona, gracias Darío porque hiciste esto, pero saber que en realidad fue Dios el que usó a Darío. Bien, y a veces nosotros endiosamos a personas porque nos dieron algunas oportunidades y es re importante ser agradecidos, pero nunca dejar de agradecer en primer lugar a Dios por lo que nos dio, porque usó a tal persona, o quizás a nosotros nos dio la oportunidad de bendecir a otros, pero nunca exaltarnos, y bueno, sí, lo que pasa es que yo... No, fue Dios. Dios nos usa, así como Él es valiente, Él es un guerrero, Él quiere que nosotros lo seamos, pero que reconozcamos que somos instrumentos que Él usa. O sea, nunca somos nosotros, siempre es Dios. Siempre. ¿Sí? Y hay algo importante también que resaltan en los Salmos, es que con esto te podés identificar mucho. Quizás conoces personas que pasan por situaciones que los ponen en lugares de ciertas necesidades. Uh-huh. ¿Sí? Hablamos de huérfanos, hablamos de viudas, hablamos de extranjeros incluso. Te estoy tirando términos que la Biblia los presenta así, ¿no? Pero dentro de todas estas realidades. Muchas veces pasar por esas situaciones nos parece como que estamos necesitados, vulnerables, oprimidos, en caso así. La buena noticia es que Dios obra con justicia en favor de las personas que están en estas situaciones, ¿sí? Dios se preocupa por los pobres y por los necesitados. Por ahí puede ser algo que parezca nocivo o ponerte en un estado difícil, pero para Dios es como el mejor lugar que puedas estar porque es en donde le permite a Él trabajar en pos de tu bienestar, ¿sí? Hay varias descripciones que presenta acerca del término pobres y necesitados y no siempre se refiere específicamente a lo material, a las personas que carecen de necesidades materiales, sino a aquellos que también tienen necesidad espiritual, que se encuentran vulnerables o se encuentran desprotegidos dentro de la sociedad. Bien, este es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre está interesado por aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, como mencionamos, cualquiera sea. Y ese debe ser nuestro corazón también, un corazón interesado por los vulnerables y por los necesitados, sabiendo que nosotros somos los primeros en estar necesitados de Dios. Bien, en Lucas 1:53 dice que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Todo aquel que se cree rico, ¿no? Como menciona la Biblia, el estado de la Odisea, el mal es que se cree rico, ¿no? Que no necesitamos nada, estamos bien, yo sé mucho de la Biblia, voy a la iglesia, ¿bien? Son cosas que están re buenas, pero no nos podemos confiar en eso. Si algo bueno tenemos o hacemos es por la gracia de Dios y siempre tenemos que reconocerlo. Me puso muy contenta hace poquito hablando con un chico de mi iglesia que decía que le habían subido el sueldo. ¿Bien? Y yo decía, es un joven y que le van a subir el sueldo. Y digo, bueno, se irá a cambiar la moto, irá a ir de vacaciones. Me dice, estoy pensando que podemos juntar y comprar mercadería. Ahora se viene una situación muy difícil, dice, para acompañar a los vulnerables. ¡Wow! Yo digo, qué maravilla. Y ese es el corazón de Dios, que lo vemos en los Salmos. Qué bonito es poder no solo leerlo en las páginas de la Biblia, sino leerlo en la vida de nosotros en la iglesia. Exactamente. Y qué importante que te identifiques con esto, ¿no? Porque si uno quiere de alguna manera reflejar el carácter de Cristo, como es el anhelo de tantas personas bíblicamente hablando, como
hoy en nuestros días también, no hay nada mejor que seguir el ejemplo, ¿no? Y esto que acabas de contar es sumamente inspirador para que también nazca en nuestros corazones este deseo de ocuparnos con justicia o de una forma justa por aquellos que están pasando por situaciones de vulnerabilidad, oprimidos o situaciones injustas de la vida, que nosotros podamos accionar mostrando la diferencia en este mundo que hoy se necesita tanto, ¿no? Porque también hay otra realidad, Cintia, es que hay personas que de alguna u otra manera están cumpliendo cierto rol de liderazgo, de conducción, de autoridad en distintas áreas, de distintos rubros dentro de la sociedad, y tiene una responsabilidad importante eso, ¿sí? O sea, yo siempre lo defino como no estás solo para ejecutar cosas, sino para educar, para formar personas para que crezcan dentro de ese ambiente, ¿no? Pero muchas veces podemos ver este abuso de poder y que se obra en forma injusta ante las personas. Sí, los salmos se hacen eco de esto, lo toman y se registra en el Salmo 82, que es muy importante que lo leas si estás en un lugar de liderazgo en tu iglesia o en tu familia, sos el jefe de hogar, sos mamá, sos papá, o en cualquier lugar en donde tengas autoridad, ¿no? En tu trabajo, en lo que sea, porque nos habla de cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos ser líderes sanos. Bien, líderes que Dios aprueba, porque la mayoría, los liderazgos, las personas que están en autoridad, dice la Biblia que son injustas. Bien, se mueven por favoritismo, amiguismo, ¿no? Porque me cae bien le doy más oportunidades que aquel que no me cae muy bien. O bueno, distintas maneras en las que se ejerce el liderazgo, la autoridad, de una manera que Dios desaprueba. Y esto no va a quedar así nomás, como a veces suele pasar en este mundo, sino que Dios se lo toma muy en serio. Cuando le da una responsabilidad a alguien, le da autoridad a alguien, le da la responsabilidad de cuidar de otro, de apacentar los corderos de Dios, o hijos, o amigos, o hermanos, o familia. Y Dios espera que nosotros cuidemos el corazón de esas personas y que lo hagamos con justicia, como decías, que lo hagamos con rectitud. Entonces repasemos y pidámosle a Dios que si en nuestro corazón, en el lugar que estamos, hemos sido injustos, pidámosle perdón y que nos dé la capacidad de poder dirigir de tal manera que seamos aprobados por Él. Exactamente, y que esta experiencia personal, en este reconocimiento, como decía Cintia, también podamos velar por aquellos que no tienen por ahí las formas o las capacidades de buscar la defensa o la justicia para su vida. Hay unos salmos muy bonitos en donde Dios nos hace el llamado a convertirnos en la voz de aquellos que no tienen forma de comunicar o de expresar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Es algo que por ahí yo he cuestionado en lo personal mucho, es cuando hay un caso de abuso, de violencia, de maltrato, y tristemente termina en un femicidio o en algo así, y después que sucede eso aparece gente diciendo, sí, veíamos que pasaba esto, sí, escuchábamos esto, sí, veíamos cómo golpeaba, cómo maltrataba, pero en su momento se llamaron al silencio. Cualquiera haya sido la situación, se llamaron al silencio. Y de alguna manera a mí me enoja esa situación porque yo digo, pero si lo veías, si estabas, si escuchabas, ¿por qué no te accionaste a ayudar? ¿No? Entonces acá también nos parece por ahí mal señalar el error de otros o de alguna manera sí, pero si lo hacemos con la idea de restaurar, de ayudar a alguien, no está tan mal esto de que hablemos de esa situación. Incluso hasta que le pidamos a Dios que intervenga en esto porque es algo injusto o es algo que no está bien, ¿sí? Siempre que esté en el contexto de ayudar a restaurar a otro o redimir a otros de la parte, de la misma manera que Dios obra con nosotros. Dios ve las cosas malas que hay en nosotros, pero en ningún momento actúa con ira, con enojo, de castigos, sino que siempre está actuando con su misericordia, marcando el error, porque es la realidad, ¿no? que se tiene que hacer, pero apelar siempre a que la persona sea restaurada, que mejore la condición de vida de la otra persona. Claro, los salmistas no callaban ante las situaciones de injusticia, inmoralidad, opresión, sino que lo expresan, lo visibilizan, se habla del tema y queda registrado, porque para Dios estas cosas son importantes. Los hijos de Dios no podemos ser cómplices por omisión, no podemos callar cuando hay una injusticia y es importante que, claro, podamos ser asertivos, ¿no? Que podamos hacer las cosas bien, pero no callar cuando veamos una injusticia.
pero claro, no llevados por un odio o un deseo de venganza, sino sí pidiendo que Dios intervenga para que haya justicia, siempre orando también para que haya conversión de parte de aquellos que tal vez son los hostigadores o que son los malos de la película, por así decirlo. Claro, oramos por las víctimas, oramos por los damnificados, oramos por las personas que las pasan mal, pero también Jesús mismo, ¿no? Oró para que no se le tuviera en cuenta el pecado de aquellos que lo estaban crucificando. Bien, que sí, Dios intervenga, pero con amor y con misericordia. Los salmos que expresan este tipo de oraciones no nos habilita a desearle mal a nadie, sí a que haya justicia y rectitud, porque eso es parte del reino de Dios. Exactamente, ¿no? Y para ir cerrando el tema, hablamos de un lugar importante que tiene que ver con esta justicia impartida por Dios, tiene que ver con este juicio, en donde son pesadas todas las acciones. Por eso la importancia que nosotros también intercedamos por aquellos que no pueden de alguna forma defenderse, porque todo eso va a ser llevado a juicio. Hablamos de un Dios que es justicia, que es juez y que va a hacer juicio, ¿no? En la antigüedad se usaba el santuario, un lugar donde el pueblo iba y confesaba sus pecados, había sacrificios de por medio, pero había un día especial, considerado el día de expiación, en donde se podía visualizar ese juicio manifestado de Dios, en donde ese día puntual todo el pueblo esperaba que se cumpliera eso, porque era el momento de obtener el perdón, ¿sí? La liberación de todas esas obras injustas que se habían venido cometiendo, ¿no? Hoy en día también hablamos de juicio. Usamos esto de que nada escapa a los ojos de Dios o que Dios juzga todas las cosas. Por ahí lo hacemos malintencionado al expresarlo, pero es una realidad. Dios ve todas las cosas, Dios lleva a juicio todas las cosas. Dios registra todas nuestras acciones también, ¿no? Y en el santuario hay un lugar especial que se está llevando a cabo un juicio, ¿no? Tiene un rol importante. Los salmistas de alguna manera conocían todas estas cosas y por eso se preocupaban por arreglar sus cosas con Dios, por ayudar a otros también a que pudieran arreglar sus cosas con Dios, ¿no? A denunciar ciertas situaciones, no para condenar, sino para que tuvieran la oportunidad, cuando estén frente al juicio de Dios, obtener la mejor parte, que es la liberación de la culpa. Nosotros tenemos que predicar el juicio porque es bíblico, ¿no? Y los salmos los presentan continuamente, traen este tema y lo expresan, que Dios es un Dios justo, ¿no? Y que Dios juzgará, como vos decías. Y es muy importante cuando hablamos de juicio, es porque se quebrantó una ley. Para la mayoría de los otros pueblos, de los paganos, la idea del pecado era algo como difuso. Bien confuso, algo que no estaba claro, era una mancha. Una mancha que puede desaparecer por arte. Claro, ¿no? Pero la Biblia es clara que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, la ley de Dios es un tema que nosotros debemos reconsiderar. Es algo muy importante y es un tema que nosotros debemos guardar porque Dios nos perdona. Hay perdón para cuando hay transgresión de la ley, pero hay poder también para vivirla y guardarla cuando hay arrepentimiento. Entonces es bonito que nosotros podamos predicar el tema del juicio, pero no minimizar estos temas, sino poder ser claros y que las personas puedan hacerse responsables. Es hoy el día en el que tienen que tomar una decisión, pero ¿cómo van a decidir si nosotros no le presentamos de una manera correcta este tema? Por eso es bonito y importante que nosotros podamos repasar y presentarlo también como lo presentaban los salmistas. Exactamente. Ojalá dejes que en tu vida Jesús sea el guerrero que defienda tus causas, pero que también te conviertas en ese guerrero que ayuda a Jesús y defiende la causa de los oprimidos, de los necesitados, de los más vulnerables. Así es, bueno, esperamos que puedan experimentar y vivir esto al Señor como guerrero en sus vidas. Nos vemos en el próximo programa.